China es el nuevo imperio del siglo XXI. Ha vuelto a recuperar el dominio sobre el mundo que tuvo hace cientos de años. Desde la Shanghai Tower observamos gigantescas construcciones que empequeñecen los centros de poder antaño importantes, como Londres, París o Nueva York. China ha despertado y nada puede comparársele. En este vídeo haremos un repaso por su historia para intentar explicar cómo se ha producido este desarrollo. Un desarrollo tan inesperado que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Es algo tan grande, tan espectacular, de lo que todavía no nos hacemos cargo en Occidente. Recorrer megaciudades como Shanghái o Pekín no deja indiferente a nadie. Miles de rascacielos ocupan sus inmensas avenidas, indican el poderío de esta nación, un poder todavía desconocido y que ignoramos cuánto puede dar de sí. En estas ciudades se ubican grandes corporaciones que poco a poco van ejerciendo influencia mundial. Lejos queda la imagen que hasta hace pocos años teníamos de China como un país anclado en el pasado. Se llegaba a decir que en esta nación el feudalismo seguía presente, que había sobrevivido a la Edad Media, al igual que la penuria y el hambre. Sin embargo, el hambre se erradicó hace prácticamente 2 décadas, y en lugar de descubrir un pueblo atrasado, nos damos cuenta de que los que nos hemos quedado atrás somos nosotros, los orgullosos occidentales. Hoy contemplamos con admiración las iluminaciones de Shanghái, una opulencia que anuncia el definitivo fin del dominio de Occidente. Un final tantas veces anunciado por los intelectuales europeos desde finales del siglo XIX. Para comprender lo que ocurre hoy, tenemos que remontarnos a Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Fue un asesino megalómano, un cruel déspota, bajo cuyo reinado millones de personas fueron sacrificadas. El primero de sus proyectos fue construirse el mausoleo más delirante que se haya llevado a cabo. Hoy lo conocemos por los miles de guerreros de terracota que encontramos cerca de Xi'an. Se supone que estos guerreros iban a constituir el ejército que el emperador dirigiría tras su muerte. Este yacimiento arqueológico se descubrió en 1974 y todavía hoy se ignora el número total de estatuas. Todas tienen un rostro diferente y miden aproximadamente 1,80 metros de altura. Originalmente estaban policromadas y cada una portaba un arma. Hoy han perdido el color debido a la oxidación y las armas han desaparecido a causa de los saqueos. A la tumba de Qin Shi Huang todavía no se ha podido acceder. Los trabajos de restauración durarán generaciones, mas lo que vemos es algo fuera de toda proporción, de toda medida. Sin duda, es la obra de un loco que, al no conseguir el secreto de la vida eterna, decidió construirse este mausoleo. Lo más importante para nuestro propósito es señalar que la historia de este país, desde sus inicios, va a ir unida al sacrificio humano. Sus gobernantes han sido tan déspotas, tan crueles, que no han dudado en sacrificar a su pueblo para conseguir sus fines, aunque estos fueran una auténtica locura, un delirio. Tras la belleza de estos guerreros de terracota está la sangre de muchas vidas humanas, y de ella no queda resto alguno en el conjunto del yacimiento arqueológico. El segundo proyecto de Qin Shi Huang fue la Gran Muralla China. Algunos consideran que es el cementerio más grande del mundo. 10 millones de personas fallecieron durante su construcción. Las piedras de esta maravilla del mundo están muy próximas a los cadáveres de los pobres trabajadores
que fueron enterrados en sus proximidades. El sacrificio de la población continuó durante muchos siglos más, y muestra de ello es la ciudad prohibida de Pekín. La fuerza despiadada se impuso y el imperio chino ha sobrevivido durante cientos y cientos de años sin apenas existir periodos de disgregación o de debilidad. La ciudad prohibida de Pekín testimonia el lujo extremo y nos hace pensar en los miles y miles de eunucos que habitaron estos edificios y patios. Cuando eran niños, se les castraba mediante una dolorosa operación. Solían ser hijos de los prisioneros de guerra, aunque incluso hubo voluntarios. Su misión era cuidar a las mujeres del emperador. Los órganos sexuales los conservaban en una pequeña cajita con la que eran enterrados al final de su vida. Nadie podía entrar en la ciudad imperial. Si alguien lo hacía, era castigado con la muerte. No solo los eunucos eran las víctimas, también las miles de concubinas y consortes que sacrificaron su vida para satisfacer los caprichos del Hijo del Cielo. El emperador era efectivamente el Hijo del Cielo, y todo era poco para él. Se justificaba cualquier violencia, cualquier abuso. Fueron cientos de años bajo el yugo de los déspotas, los que fueron configurando un pueblo educado en la obediencia y el miedo. Veamos ahora el Palacio de Verano. Este parque de Pekín fue construido en el siglo XVIII por orden del emperador Qianlong. Fue concebido para uso y disfrute de la familia real. Posee caprichosas construcciones, como el barco de mármol que vemos y que la emperatriz utilizaba para fiestas. Otro capricho es el gran corredor, para moverse sin preocuparse de las gotas de lluvia. El techo está decorado con 14.000 pinturas con escenas de la historia de China. Finalmente, el bello pabellón Yulan, aunque situado en un entorno bucólico a orillas del lago, fue la cárcel del nieto de la emperatriz Cixi. Podríamos concluir diciendo que el Palacio de Verano es otra espectacular construcción. Parece un entorno mágico, bello, de cuento de hadas, paradisíaco, cualquier adjetivo podríamos añadirle, y sin duda lo es, pero es fruto del sudor y lágrimas de muchos en beneficio de unos pocos. El Templo del Cielo de Pekín data del siglo XV y es la última construcción imperial que vamos a presentar aquí. En ella todo está referido a obtener el favor divino para lograr una buena cosecha. El emperador, como Hijo del Cielo, era el protagonista de la ceremonia. El trabajo era ofrecido a Dios. Todo obedecía a una última voluntad divina situada más allá del mundo terrenal. Sin embargo, con el comunismo todo cambió. Desapareció el imperio milenario y Mao fundó la República Popular China. Ahora, el sacrificio humano se realizaba en aras del beneficio del pueblo, del bien de los trabajadores y campesinos de China. Quizá ningún dirigente haya sido más cruel que Mao, el padre de la nueva China. La plaza de Tiananmen es el principal monumento que queda del maoísmo.
Es la mayor del mundo y aunque sea comunista, sus proporciones son más que imperiales. Se ha llegado a estimar en más de 100 millones las víctimas maoístas. Muchas de ellas murieron de hambre y otras en campos de concentración, también llamados con cinismo de reeducación. El resultado fue el terror. El miedo caló en la más honda entraña del pueblo chino. Las atrocidades se sucedieron durante décadas y fomentaron un espíritu propicio a la obediencia crítica. Esto no es nada nuevo en la historia de China, como hemos visto desde los tiempos del emperador Qin Shi Huang. Sorprendentemente, se sigue venerando la momia de Mao. Cada día filas de 3 o 4 kilómetros desfilan ante su mausoleo situado en el corazón de la plaza de Tiananmen. Hoy, el dolor causado es un recuerdo, eso sí, no debiera olvidarse jamás. El maoísmo borró gran parte del pasado chino. Poco queda más allá de los pabellones de la ciudad prohibida o las torres de la muralla en la plaza de Tiananmen. Los barrios antiguos han desaparecido. Estos se denominaban hutongs. En Pekín eran más de 5.000. Hoy apenas quedan en pie 200. Alguno de ellos es más que nada una atracción turística que recrea de forma artificial la vida tradicional, como si de un parque de atracciones se tratara. Este hutong cuenta con la comercial calle de la Pipa, dedicada a la venta de souvenirs y que es recorrida día y noche por los turistas. Además, posee un estanque que nos hace olvidar que Pekín tiene más de 20 millones de habitantes. Vayamos ahora al Tíbet. Para muchos es un país invadido, para otros forma parte indisoluble de China. Aquí no nos vamos a meter en esta cuestión, pero sí vamos a hablar del declive final de una cultura milenaria. Recorremos las calles de Lhasa, una urbe moderna, lejos de su mito como ciudad mística o lugar sagrado que conservó durante siglos. Modernos bloques de viviendas encierran los restos de la cultura tibetana en el casco antiguo, también llamado Barkor. Estas casas son la única muestra de arquitectura tibetana que sobrevive aparte de la que encontramos en los monasterios. El inmenso Potala fue durante siglos la sede del poder político y religioso de la nación tibetana. Hoy ya no lo es. Se ha convertido en una especie de extraño Vaticano sin papa. Al aproximarnos a él, la religiosidad se manifiesta. Vemos gente rezando, otros giran los molinillos de oración y otros bailan canciones religiosas a ritmo parecido a la música disco. Los tibetanos presentan rasgos diferentes de los chinos y es fácil distinguirlos. Visten de forma distinta y parecen anclados o atrapados en su cultura, como si no hubiesen pasado ya más de 6 décadas desde la invasión o intervención china. El Potala es un museo. De centro de poder del Dalai Lama ha pasado a ser una reliquia de tiempos pretéritos, una atracción turística más que difícilmente volverá a convertirse en lo que fue. El Dalai Lama, el líder espiritual del budismo tántrico, no deambula por sus 1000 habitaciones. Está exiliado en Dharamsala, al norte de la India, y casi con toda seguridad no regresará a este palacio jamás. No podemos filmar las riquezas de su interior. Por este motivo no aparecen las estupas de oro de los anteriores dalais, ni sus oscuras capillas. No puedo haceros manifiesto el olor a la combustión de la mantequilla, que junto a la oscuridad y las pinturas e imágenes religiosas
ayudaba a crear una realidad divina a los ojos de los fieles. Lo que sí puedo presentaros es el enorme espacio que rodea al Potala, que posee numerosos símbolos alusivos a la intervención china y al régimen que gobierna este imperio en nuestros días. Esta es la auténtica realidad. El interior no es más que un museo. El monasterio de Yoghan es el más sagrado del Tíbet. Data del siglo VII, y aunque tampoco podemos filmar en su interior, no nos debemos disgustar por ello. Lo más interesante está fuera. En su entorno deambulan por las calles que la rodean peregrinos venidos de cualquier punto del Tíbet. Algunos van provistos de rosarios y molinillos de oración, pero los que más nos sorprenden son aquellos que se postran en el suelo una y otra vez durante los 8 kilómetros largos de recorrido circular que finaliza en el interior del templo. Estas escenas de fe religiosa son hoy la excepción en China, un país con un 85% de ateos. Todos los peregrinos eran tibetanos. Su religiosidad ha trascendido el paso del tiempo. Dan la impresión de haber quedado aislados de la modernidad. A los ojos del viajero testimonian una cultura que difícilmente podrá durar o que solo sobrevivirá como un elemento del pasado que no se resigna a desaparecer. Entramos ahora en Yoghan. Veremos las pinturas de Buda y las estatuas de los guardianes del monasterio. Llama la atención su patio con los molinos de oración, las ofrendas y los techos dorados en su planta superior. Solo aquí, Lhasa hace honor a su nombre, la ciudad de Dios. Pero esto en el Tíbet de nuestros días es una ilusión. Más abundantes que las imágenes religiosas de Buda son las cámaras. Sin duda, muchos ojos mecánicos se fijan y siguen nuestro deambular por la ciudad anteriormente mística y que hoy nos cuesta definir. Donde más conciencia tuve del declive final de la cultura tibetana fue en el Palacio de Norbulinka, antiguo palacio de verano del Dalai Lama. La fuerza militar del Imperio chino y la más poderosa fuerza aún de los nuevos tiempos han transformado este centro político religioso en un mero parque, un lugar bucólico que aprovechan los recién casados para sacarse las fotos de boda. El edificio principal ha perdido su significado político y nos provoca un goce estético. Lejos quedan los gloriosos tiempos del Dalai Lama. En mi opinión, el arte domina solo cuando el propósito inicial con el que algo es concebido pierde su valor. Es como el color amarillento que va tomando el papel con el paso del tiempo. Y tras el goce estético, la situación real de la etnia tibetana, mucho más pobre que el resto de los chinos. China domina esta cultura de manera aplastante y ahora ha comenzado a dominar también el resto del planeta. El monasterio de Sera es una muestra de cómo reavivar una reliquia del pasado. Sera era una antigua escuela de monjes. Había más de 4.500. En la actualidad, el gobierno chino ha vuelto a poner en funcionamiento algunos de los centros monásticos, eso sí, a su mínima expresión, para que no sean una amenaza que pudiera restaurar la ancestral sociedad mística.
Al revés, los 250 monjes que aquí viven dan fe de lo arcaico de la tradición y se convierten en algo exótico, en algo extraño para la mayoría de quienes los visitan, es decir, de los pobladores de la sociedad tecnológica de libre mercado. Muestra de lo que digo es ver el curioso debate filosófico que tiene lugar en Sera todas las tardes. Se trata de pura tradición ancestral grabada con un smartphone. Abandonamos el Tíbet viendo lo que significa para estos chinos de hoy. Un bonito escenario de cultura tradicional para hacerse un selfie. En nuestros tiempos, la religión principal no es el budismo tántrico, es el consumismo. Estamos en la época de las nuevas tecnologías, en el tiempo de la inteligencia artificial, la administración digital. Esta calle de Pekín está dedicada al consumo. China es hoy un país capitalista y su nivel de desarrollo es máximo. Tras repasar su historia, podríamos decir que nunca hubo un crecimiento económico tan rápido y de tal magnitud en la historia de la humanidad. Pero ¿cómo se ha conseguido? ¿Cómo es posible pasar del feudalismo a la sociedad tecnológico-capitalista? ¿Cómo es posible haber conseguido construir ciudades tan espectaculares como Shanghái? Quizá tantas atrocidades cometidas por emperadores y por el comunista Mao Zedong han creado un pueblo obediente, fácil de modelar y que sigue fielmente las órdenes de los poderosos. Ahora todo es nuevo, aunque el aspecto de este barrio de Shanghái nos engañe. Lo antaño tradicional hoy se transforma en centros comerciales. El jardín de Yuyuan es un ejemplo de ello. Se terminó en el año 1577 y fue obra de Pan Yunduan, un oficial del gobierno de la dinastía Ming. Los estanques y los pabellones son espectaculares, únicos. Lejos está de ser un lugar de relax. Como digo, es un centro comercial repleto de tiendas de productos selectos. Solo el centro del jardín está libre de tiendas y conserva la atmósfera de antaño. Desde luego, lo que os digo sucede en todo el mundo, eso es cierto. La belleza que antes solo la disfrutaban los poderosos, ahora también podemos contemplarla los consumidores, para relajarnos momentáneamente, eso sí, de nuestras compras. Shanghái es la ciudad china de las finanzas. Aquí no queda nada de comunismo, salvo algunos elegantes edificios construidos en la primera mitad del siglo XX. Todo es ahora hipermoderno, y las antiguas construcciones, las casas pobres, están a punto de ser derribadas por la piqueta. Shanghái es la sede de la segunda bolsa del mundo, algo que estoy seguro que se corregirá en los próximos años, cuando Estados Unidos quede relegado al papel de potencia regional. Pudong es el barrio ultramoderno. Desde el malecón admiramos sus rascacielos. Es lo principal que Shanghái nos ofrece, un mundo futurista que va más allá de lo que vemos en Occidente. La Torre Jin Mao, el centro financiero, la Shanghai Tower y la Torre Perla Oriental son los iconos de esta megalópolis asiática. Desde aquí sentimos que lejos quedan los restos de la cultura tibetana, distante también el pasado feudal de este país, lejos asimismo la sociedad comunista de Mao Zedong. La tecnología y las finanzas han triunfado y constituyen el corazón del nuevo imperio chino. Tras el sufrimiento ha llegado la victoria. El tigre ha despertado definitivamente y ha venido esta vez para quedarse.
Las iluminaciones son espectaculares, dan la impresión de que estamos viendo el futuro. Es el triunfo de la organización y de una planificación que ha podido hacerse sin encontrar oposición alguna en ningún sector de la población. Es un paraíso comercial, industrial y tecnológico que ha vencido la fuerza de Occidente. El dominio secular de nuestra cultura ha cedido. Puedo concluir diciendo que estas luces son la celebración del fin de Occidente.